Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a la última charla del ciclo de charlas de economía circular de la industria química. El día de hoy tenemos una charla muy interesante que es acerca de los retos de la industria química en la economía circular y un caso práctico que va a ser acerca de pinturas en polvo. Esta charla está a cargo de doña Marta Mora. Ella es licenciada en química por la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría en dirección de la producción y automatización industrial por la Universidad de Barcelona. Es copropietaria de dos pymes en la industria química nacional, CAISA y Solquita. CAISA se dedica al sector metalmecánico con la comercialización de pinturas en polvo, anticorrosivos metálicos y otras especialidades químicas. Y Solquita está relacionada con la fabricación de productos químicos para hoteles, instituciones, lecherías y demás. Actualmente, doña Marta labora como directora de planta y coordina actividades relacionadas con logística, calidad, producción y temas regulatorios. Antes de darle la palabra, les recuerdo que al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas que pueden ir dejando en el chat o también en su momento pueden levantar la mano para hacer la participación. Y para las personas que esto sea la tercera charla que nos acompañan, les recuerdo llenar el formulario que voy a estar poniendo en unos minutos en el chat para que puedan obtener el certificado de participación en el ciclo de charlas completo. Sin más, soy Marta, les doy la palabra, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Valeria, buenos días y a todos los presentes acá por medio de esta charla. Muy agradecida de la invitación y pues esperemos que este ratito que vamos a compartir sea de provecho para todos. Voy a apagar la cámara para que no se me vaya a caer la señal y ya voy a proceder a compartir. Ok, listo. Bueno, hoy, como mencionó Valeria, vamos a hablar un momentito, un ratito sobre los retos de la industria química en la economía circular y pues vamos a conversar sobre la pintura en polvo. Voy a poner un momentito aquí el puntero, vamos a ver dónde lo tengo. A ver. Nosotros estamos, yo estoy, digamos, participando acá como invitada a la Comisión de Química Sostenible del Colegio de Químicos y bueno, pues ha sido todo un gusto participar en este ciclo de conferencias de economía circular. Dentro de la agenda, vamos a ver cómo hacemos con eso. Dentro de la agenda, pues entonces hoy vamos a hablar brevemente sobre los principios fundamentales de la economía circular. Algo también que nosotros, que yo consideré que era importante que tomáramos en cuenta era el rol de la industria química en la economía circular y la importancia que tiene esta rama de la ciencia en este tipo de economía, los retos y oportunidades que tenemos en la industria química y después propiamente hablar de la pintura en polvo como una solución sostenible a la economía circular y las conclusiones. Para empezar, nosotros tenemos primero que hablar un poquito de qué es la economía circular, porque todo el mundo está hablando de la economía circular, pero algunas personas puede que no sepan. Entonces, la economía circular es un nuevo modelo económico que lleva un desarrollo sostenible construido con base en la conservación de los recursos, el cuidado del medio ambiente, la eficiencia económica y una sociedad armoniosa. Aquí lo importante es esta parte de esta frase de desarrollo sostenible. Para alcanzar el desarrollo sostenible se tiene que cumplir una serie de requisitos para que permitan alcanzar un estado de equilibrio entre economía, sociedad y ambiente. Por ejemplo, la economía tiene que ser equitativa y viable. En la sociedad también tenemos que tener una sociedad que sea vivible y equitativa. Y el medio ambiente también tiene que ser vivible y viable. Entonces vean que si nosotros logramos tener este equilibrio entre estos tres factores, nosotros vamos a lograr lentamente un desarrollo sostenible en los diferentes países. Por supuesto que hay obstáculos
que impiden que esto se desarrolle efectivamente, como por ejemplo eh, la desigualdad social, la pobreza, la superpoblación, la destrucción de hábitats, la alteración de paisajes naturales, el calentamiento global. Bueno, son muchas cosas que obstaculizan este desarrollo. Entonces, nosotros tenemos la obligación de luchar para que esto se dé y tengamos de herencia, dejemos un planeta más limpio a nuestros hijos y a nuestros nietos. La economía circular no es un tema nuevo. Por ahí del año 1966, el señor Kenneth Boulding, en su libro The Economics of the Coming Spaceship Earth, él habló de que tenía que haber un sistema circular en la economía global para garantizar la vida humana en el planeta a largo plazo. ¿Por qué dijo esto? Bueno, porque él dijo que la Tierra no tiene reservas ilimitadas para extraer o para contaminar. Esto quiere decir que él pensaba que solo había una Tierra. Y como todavía no hemos podido encontrar otro planeta donde ir a vivir, pues tenemos que cuidar este hogar que es nuestra Tierra. Él lo que decía es que el modelo lineal es tradicional en la economía lineal. Nosotros hacemos extracción de recursos del ambiente, los usamos y hacemos los productos que se van a usar, ya sean alimentos, objetos para vestir, etcétera, y luego se desechan. Él llamaba a esta economía la economía del cowboy. ¿Por qué la economía del cowboy? Bueno, los vaqueros lo que hacen es que cuando el pasto en los diferentes potreros se acaba, pues van moviendo a sus rebaños, a sus caballos, a sus vacas, las van moviendo de lugar en lugar en haciendas grandes hasta que se regenera otra vez el pasto, vuelven otra vez. Entonces él hablaba de que nosotros, esta economía del cowboy, no es sostenible en el tiempo. Y por eso él sugirió que tenía que haber una circularidad de los productos y de los materiales. Entonces, en la economía circular, nosotros tenemos que, se tienen estas tres partes importantes, que es reducir, reutilizar y reciclar. Esas son las primeras tres R's con las que nos familiarizamos casi que todos, porque en la parte de reducir nosotros minimizamos el uso de recursos y la generación de residuos. En la reutilización se extiende la vida útil de los productos y componentes. Y en el reciclar vamos a convertir los residuos en nuevos materiales y productos. En el caso de reducir, pues nosotros vamos a minimizar el uso de recursos, por ejemplo, evitar usar, por ejemplo, en la casa, si yo voy a tomar agua, pues yo debería de usar un vaso de vidrio o una tacita diferente en lugar de plástico para tener menos plástico en la casa. Reutilizar, bueno, podemos reutilizar, darle extensión a la vida útil de productos, como por ejemplo la ropa que se va heredando o que uno puede donar para organizaciones de beneficencia, etc. Y por último, el reciclado, que es ya cuando nosotros, por ejemplo, lo que son plásticos y papel, cartón, todo esto que nosotros lo podemos enviar a empresas que los convierten en nuevos materiales. Implementar los modelos circulares va a reducir un 48% las emisiones de gases de efecto invernadero según la fundación de Helen MacArthur. Entonces, dentro de los principios fundamentales de la economía circular tenemos el primero, que es el de minimizar residuos. Esto nos va a reducir la contaminación en la producción y nos va a regenerar sistemas naturales para un futuro sostenible. También, si se mantienen en uso o circular los materiales, entonces nosotros vamos a extender la vida útil de los mismos, maximizando su valor y reduciendo la presión sobre los recursos naturales. Esto quiere decir que, por ejemplo, un objeto metálico yo puedo darle una vida larga, dependiendo cómo lo diseñe, y podría usarse mucho tiempo. Teléfonos, automóviles, etcétera, todo eso tiene que estar diseñado para que dure.
Y en el caso de estos dos principios es muy importante que en la forma en que se diseñen los productos para que sea exitoso esta circularidad de los materiales. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos por fabricar productos duraderos, reparables y reutilizables. Esto nos va a evitar la necesidad de nuevos recursos y minimizar los residuos. En el caso vamos a ver, en el caso de la circularidad tenemos dos ciclos, que esto es, digamos, fue diseñado o fue esquematizado por la fundación de Ellen MacArthur. Nosotros tenemos en la circularidad dos ciclos, el ciclo técnico y el ciclo biológico. En el ciclo técnico nosotros no vamos a tener degradación y ahí nosotros fundamentalmente vamos a tener productos como metales, plásticos, etcétera, que no son biodegradables. Entonces tenemos acá el ciclo de los materiales que vienen de la extracción, ya sea de minas, de petróleo, etcétera, y vamos fabricando los diferentes productos hasta que lleguen al usuario. Luego el usuario, así que los termina de usar, tiene dos opciones, o los ingresa en el ciclo de la circularidad o los desecha. La idea es que estos productos entren en este ciclo de circularidad donde se vayan a compartir, donde se puedan reutilizar, donde se puedan refaccionar o reacondicionar y por último, ya si no funcionan, definitivamente dejaron de funcionar esos productos, pues que se reciclen y se conviertan en nuevos recursos para que entren de nuevo en el ciclo. Por ejemplo, un teléfono celular, él funciona y tiene su costo o su valor intrínseco cuando llega al usuario. Conforme va pasando el tiempo y se va dañando, entonces ese teléfono podría volver a repararse para que vuelva a funcionar o sacarle las piezas, despiezarlo, volver a refaccionarlo o reciclarlo. Entonces, más o menos esa es la idea del ciclo técnico. En el ciclo biológico, pues entonces nosotros tenemos propiamente lo que son materiales biodegradables como alimentos, madera, etcétera, que todos estos entran en el ciclo natural de la tierra, donde hay una digestión y una regeneración a través de todos los procesos naturales de la tierra, del aire en el aire y el agua, donde nosotros pues vamos a ir teniendo recursos para agricultura, para la pesca, etcétera. Y también nosotros podemos a través de este ciclo biológico poder extraer materia prima por diferentes procesos químicos que nos ayudan a tener entonces nuevamente aquí productos para que entren en el ciclo de producción y lleguen a los consumidores. Aquí algunos de estos productos pueden entrar acá en cascada, que la cascada acá es, por ejemplo, por ejemplo, un mueble hecho de madera tiene una vida útil y la idea es que esa madera que se usó se pueda volver a usar en otro tipo de materiales, hacer otro tipo de productos para darle un nuevo aire, hasta que ya definitivamente ya no va a funcionar más y entonces se desecha. Más o menos así es como funciona estos dos ciclos. Y otra vez en el ciclo biológico tenemos biodegradación y en el ciclo técnico pues no vamos a tener degradación. Este ciclo de mariposa lo que hace es bajar la presión en el sistema para que no haya que sacar tantos materiales y nosotros pues tengamos siempre menos residuos dentro de nuestros ecosistemas. Otro principio muy importante de la economía circular es la regeneración de la naturaleza, porque se apoyan procesos naturales y se da el espacio para que la naturaleza prospere. Nosotros, cuando nos pasamos a economía circular, entonces estamos cambiando el enfoque de extracción a regeneración. En lugar de degradar, pues entonces vamos a ir construyendo capital natural a través de diferentes prácticas. Por ejemplo, en el caso de prácticas agrícolas regenerativas, pues nosotros vamos a tener una mejor salud de suelo y vamos a ir regenerando lentamente suelos cansados.
a través de agroecología, agrosilvicultura, agricultura de conservación, etcétera. Los viñedos, por ejemplo, en cada una de las hileras donde están las parras, tienen en la cabecera de las líneas, tienen sembrados algunos viñedos, tienen algunas plantas o árboles como rosas o algunos que espantan eh, pestes, plagas. Y entonces, todo eso hace que haya que bajar el consumo de agroquímicos para sostener ese tipo de cultivos. Entonces, ven que es muy interesante este asunto de la agricultura de conservación, porque además de que ayudamos al ambiente, estamos generando capital natural, tenemos beneficios económicos para la salud y ambientales que más o menos se calcula que va a ser de 2.7 billones de dólares para el año 2050. Entonces, vean que no es despreciable tener que cuidar el ambiente. Dentro de la economía circular tenemos en todas las 9 Rs. Nosotros ya vimos que la primera era reducir, reusar y reciclar. Sin embargo, se vio que era importante también tener otros principios o otros aspectos que considerar en la economía circular, como por ejemplo rechazar. En rechazar, nosotros ahí evitamos lo que no se necesita. Y todo esto que estamos viendo acá, nosotros lo podemos aplicar en la industria química para implementar la economía circular. ¿Qué rechazamos nosotros acá? Bueno, yo puedo, desde mi ámbito privado, en mi casa, por ejemplo, yo puedo rechazar usar plásticos, estar comprando botellas de agua, por ejemplo, plásticas para evitar el plástico en mi casa. Pero yo también puedo rechazar cuando diseño productos químicos y formulo, puedo rechazar ciertos productos o ciertas materias primas que podrían dar problemas de toxicidad, que me podrían dar, o puedo, digamos, más bien preferir otros donde yo tenga biodegradabilidades, etcétera. Entonces, vean qué importante es rechazar. Luego también está reducir, que se reduce el consumo y los desechos. También reusar lo que ya comenzamos ahora en el ciclo de la mariposa, para reusar objetos hasta que la vida útil lo permita. Y entonces aquí digamos que las abuelitas y todas las generaciones anteriores que reciclaban las ropas de los chiquillos que iban de los mayores, le daban a los menores. Todo esto era parte del principio de la economía circular. Ya ellos lo usaban sin saberlo. En la reparación también, pues alargar la vida de los productos. Entonces, cuando llevamos una licuadora que nos la arreglen en el taller de este tipo de materiales, pues entonces nosotros estamos también practicando la economía circular. La restauración también, un producto antiguo que se moderniza, la remanufactura o el refurbish, que se usan partes usadas en productos nuevos. Para el rediseño es para usar en más funciones con criterios de sostenibilidad, y esto es muy importante también porque esto también tiene que ver con la industria química. El reciclar, que ya es propiamente lo último que dijimos, que llevaba el ciclo para sacar materias primas para nuevas aplicaciones. Por ejemplo, de las botellas de PET, nosotros podemos sacar el polímero para fabricar hilos y para fabricar otro tipo de productos. Y lo último es la recuperación, que es capturar energía a partir de residuos no aprovechables. Entonces tenemos que el ciclo de vida circular, pues entonces empieza con el diseño, y aquí nosotros vamos a tener materiales sostenibles y el ecodiseño, que eso hasta ahora, pues todo el mundo tiene que pensar en eso si quieren meterse en la economía circular. Luego pasamos a la producción, donde nosotros vamos a tener un uso de recursos con eficiencia y energía renovable. O sea, nosotros tenemos que buscar procesos de producción donde nosotros saquemos el máximo de eficiencia de los recursos y de la energía renovable. Luego también tenemos propiamente la distribución, que aquí en la distribución a veces uno no se pone a pensar, pero hay que pensar también en la recuperación de todos esos embalajes reutilizables en los que estamos empacando nuestros productos, para poder meterlos de nuevo en el círculo que estamos generando de la economía circular. Y en el consumo, aquí es donde los usuarios pues podrían tener modelos de alquiler y uso compartido.
Por ejemplo, el carpooling es una forma de consumo de compartido, uso compartido del carro cuando vamos al trabajo, que van varios amigos en un mismo automóvil. Entonces, reducimos el consumo de gasolinas y se evitan contaminaciones a la atmósfera. Y por último, el reciclaje, ya que es la recogida selectiva y para tecnologías avanzadas. Entonces vean que tenemos la obtención de materias y componentes, la producción con ecodiseño, la distribución, el uso y luego ya viene el fin de la vida del reciclado y le damos la vuelta. Con respecto a la logística inversa, alguien se pudiera preguntar, ¿qué es esto de logística inversa? Bueno, esto es irnos al revés, recolectar los residuos que quedan de los usuarios y llevarlos nuevamente hasta una fábrica donde se van a inspeccionar, se van a clasificar y luego entonces vamos a hacer varias cosas con ellos, ya sea que se revendan, si se pueden usar. Por ejemplo, si yo llevo ropa usada a una organización benéfica, esa organización benéfica podría revender esa ropa si está en buen estado. También se podría reciclar esos materiales, como les comentaba con las botellas de PET, que se trituran y de ahí se saca el plástico. Se podrían desechar ya propiamente, ya que hay que destruirlos y algún otro proceso. ¿Qué beneficios ambientales tenemos nosotros por el uso de la economía circular? Bueno, nosotros vamos a tener un 20% de reducción de la minería. Quiere decir que nosotros estamos usando muchísimo menos metal que si estuviéramos haciendo extracción de cantera. Luego, estamos evitando residuos. Son más o menos 150,000 toneladas diarias de residuos que no se van a generar. Y vamos a tener además un 45% de emisiones reducidas de gases efecto invernadero. Entonces esto, vean que nos va a disminuir la contaminación. Como les comentaba hace un rato, pues la economía circular conserva la biodiversidad y esto pues nosotros lo tenemos con bastantes estudios que respaldan todos estos datos. ¿Qué beneficios económicos vamos a tener nosotros? Bueno, lo primero es que la economía circular va a generar nuevos empleos para diferentes sectores como la reparación y el reciclaje, pero no solo eso, sino que también nosotros vamos a generar industria química con la economía circular. 6 millones más o menos de puestos en América Latina y el Caribe se estima que se van a generar para el año 2030 con la economía circular. Luego también pues vamos a tener ahorro de costos en agua y energía y materias primas porque nosotros vamos a estar reutilizando materiales y agua como fuente de recursos para las empresas. Vamos a fomentar también la competitividad porque vamos a estar innovando. Esto es algo muy interesante y ahora más adelante vamos a ver algunos ejemplos de empresas que están innovando con economía circular y uno podría pensar, caramba, ¿a quién se le ocurrió esto? Pero bueno, a alguien se le ocurrió y lo hizo. Y también vamos a tener menos dependencia de materias primas porque nosotros estamos generando nuestras propias materias primas. Recuerden que Costa Rica es un país que tradicionalmente importa las materias primas. Casi que todas las materias primas que usamos nosotros son de importación. Entonces, si nosotros dejamos de depender de esa importación de materias primas y generamos nuestros propios materiales, eso nos va a dar un plus delante de otros competidores. También tenemos que hay oportunidades para sectores más vulnerables. Por ejemplo, la economía circular puede ayudar a las comunidades marginadas. Esto nos va a desarrollar nuevos puestos de trabajo y habilidades, por ejemplo, en el manejo de desechos para formalizar la recolección de residuos y obtener ingresos estables, para reparación y restauración, creando centros de reparación que ofrezcan servicios asequibles. Entonces aquí vamos a tener todos esos talleres que se dedican a la reparación de objetos. Y también pues tenemos la agricultura sostenible para promover prácticas agroecológicas y sistemas alimentarios locales. Se cree o se ha estimado más o menos que hay 2 millones de personas en América Latina que se dedican a ganar su sustento con el reciclaje inclusivo. El reciclaje inclusivo es en que las personas
van directo a la gestión de residuos, o sea que están separando los residuos que hay en esas recicladoras, por ejemplo. Esto es muy importante porque se está dando una fuente de trabajo para estas poblaciones que han tenido tal vez menos oportunidades de superarse, de tener un estudio o algo así, una profesión, entonces pues tienen una forma de vida que les los va dignificando y eso es algo muy importante en la economía circular, que trata de que estos sectores vulnerables tengan formas de vida dignas para ellos. También otros sectores que están en crecimiento por el tema de la economía circular, pues el turismo sostenible, claramente, porque el ecoturismo, digamos, va disminuyendo el impacto ambiental y va, además que se va generando esa fama en el país sobre el turismo sostenible. Por eso es que, digamos, aquí en Costa Rica nosotros tenemos tan fuerte el turismo para ver toda esta parte del ecoturismo. Tenemos también la parte de construcción verde para materiales sostenibles y energéticamente eficientes. Ya hay construcciones verdes acá donde se van generando menos residuos y se generan, digamos, casas inteligentes para disminuir las emisiones de carbono. Y por supuesto, lo que siempre, digamos que lo que normalmente se habla más es en las energías renovables, como por ejemplo la energía solar, la eólica y la biomasa para generar empleos y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Pues nosotros tenemos acá en Costa Rica una historia muy rica sobre el tema de la energía producida a través de la energía hidroeléctrica y pues nosotros aquí esto pues tenemos mucha experiencia, ya hay empresas que se dedican a sostenerse con energía solar. También nosotros pues tenemos energía eólica y también la hidrotérmica que no está aquí. Bueno, ahora vamos a ver otro tema que es sobre la industria química y la economía circular. Bueno, resulta que la economía circular, como vieron nosotros atrás, eso significa un cambio en nuestra forma de producir y consumir. Pasamos de la economía del cowboy a la economía circular. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo la industria química va a jugar un papel fundamental en esa transición a modelos económicos más sostenibles. Para el 2030 se proyecta que el mercado de la economía circular va a alcanzar más o menos 4.5 trillones de dólares. Entonces, bueno, eso es una cantidad que no es nada despreciable y que hay que ver cómo se alcanza también aquí en el país. Lo primero es que la industria química es muy importante porque ha jugado un papel clave en el progreso humano. La química propiamente es la ciencia habilitadora de la sociedad actual. Ha tenido un impacto muy fuerte en la producción de materiales y muchas aplicaciones prácticas para el bienestar de la humanidad, desde el desarrollo de medicamentos hasta la producción de materiales combustibles para poder enviar cohetes al espacio o mantener un satélite en órbita alrededor de la Tierra para tener telecomunicaciones y poder eh, tener este tipo de actividades como la que estamos participando hoy. Entonces vean que la química es muy importante para el desarrollo de la industria y de la sociedad actual. Tenemos química en una serie de industrias, como por ejemplo en la industria de alimentos, en la agricultura, en la química de la vida, medicina de salud, textiles, housekeeping, comunicaciones, artes, cosméticos, ciencia forense, transporte. La guerra dolorosamente tiene también aportes de la química. Y también tenemos en los productos de consumo, ambiente, polímeros, superconductores y energías renovables. Entonces vean que la química y la industria química permea casi que todos los aspectos de la vida diaria. Los segmentos de la cadena de químicos están divididos en químicos básicos, que son todos esos commodities con los que se trabajan los productos químicos, los agroquímicos, plásticos y pinturas, todo lo que son cosméticos y aseo, y los farmacéuticos. Los farmacéuticos son unos productos especiales con una aplicación muy, muy particular, pero al final de cuentas siguen siendo productos químicos.
Dentro de la economía mundial, por ejemplo, para el año 2019, el reporte de Oxford Economics detalló que en el PIB mundial, la industria química aportó el 7% del total, lo cual fue 5.7 trillones de dólares. Eso es mucho dinero y vean que de verdad que la industria química genera mucho prosperidad para los países que lo desarrollan. Por ejemplo, se generaron 120 millones de puestos de trabajo, ya fueran directos o indirectos. En los directos son propiamente en las empresas que trabajan los productos químicos y en los indirectos son esa cadena de logística de proveedores que están involucrados con ellos. Claramente, pues aquí vemos que el bloque de Asia-Pacífico es el que lleva la cabeza con el mayor porcentaje de ese PIB mundial, que es más o menos como cerca del 50%. Luego viene Europa y Norteamérica, por último, África y Latinoamérica. Entonces vean que la industria química es muy fuerte a nivel mundial. Entonces, creo que ya vamos aterrizando sobre el rol importante de la industria química en lo que tiene que ver en la innovación para el desarrollo de materiales avanzados, en la transformación de procesos químicos más eficientes, en la habilitación de tecnologías que permiten la circularidad. Entonces, vean que nosotros nos vamos a basar en la industria química para poder impulsar la economía circular. Nosotros no podemos desarrollar materiales innovadores si no hay química. No podemos hacer plásticos biodegradables si no hay química. Nosotros vamos a hacer catalizadores avanzados para el reciclaje químico con química. Entonces, si nosotros nos vamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, nosotros tenemos estos objetivos y aquí les marqué el número 9, que es el de industria, innovación e infraestructura. ¿Por qué Naciones Unidas metió dentro de sus objetivos de bienestar sostenible para la humanidad industria, innovación e infraestructura? Bueno, si nosotros nos venimos a detallar acá a este objetivo número 9, cuando un país desarrolla su industria, innovación e infraestructura, inmediatamente está resolviendo temas relacionados con trabajo decente y crecimiento económico. Y además, al tener ya trabajo creciente y crecimiento económico, estamos resolviendo otros problemas acá, otros objetivos como el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, reducción de desigualdades, igualdad de género y educación de calidad. Todos estos son objetivos socioeconómicos que se van a ir resolviendo una vez que el país desarrolle su industria con innovación e infraestructura. También esta industria de innovación nos puede resolver objetivos medioambientales, como por ejemplo tener agua limpia con saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, la vida submarina, acción por el clima y la producción y consumo responsables, junto con el número 15 que es vida de ecosistemas terrestres. Entonces vean que la producción industrial va a actuar como un motor principal de crecimiento económico de los países. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener presente y siempre defender este tipo de filosofía porque nosotros tenemos que pensar que siempre la industria es la que nos va a ayudar a resolver todos esos objetivos tan importantes del ambiente como la acción por el clima. No todo puede ser acción por el clima porque nosotros tenemos que también resolver todo esto otro. Y todo esto se resuelve con industria. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos para la industria química en la economía circular? ¿Qué retos vamos a tener? Son varios. Tenemos desafíos tecnológicos, tenemos barreras regulatorias, el financiamiento, que claramente este es un punto muy importante, y también lo de datos accesibles. Entonces, para empezar con los retos de la industria, pues tenemos el primero en la parte tecnológica, que es el diseño para la circularidad. O sea, nosotros tenemos que diseñar productos y materias primas considerando el ciclo de vida y seleccionar que sean materias primas recicladas y renovables. Esto nos ayuda a facilitar la reparación, la reutilización y el reciclaje de los materiales.
Entonces, para química verde, nosotros tenemos que seleccionar materias primas a partir de la biomasa, diseñar productos que sean seguros y sostenibles. Y también, por ejemplo, hay uno muy interesante que es la captura de CO2 como materia prima. El CO2 abunda en la atmósfera y entonces hay tecnología que hace la captura de esta molécula para fabricar a partir de ella otros productos. Entonces nosotros para el ecodiseño pues tenemos que pensar que las materias primas tienen que seleccionar recursos no tóxicos y renovables para minimizar el impacto ambiental. Y entonces ya aquí tenemos el primer escollo, la primera gradita que superar, que es tener recursos no tóxicos y renovables. También nos toca a nosotros como diseñadores de producto generar productos duraderos, reparables y reciclables al final de la vida útil y producir de una manera eficiente. O sea, nosotros tenemos que hacer uso de energía de una forma que sea razonable en conjunto con el agua y la generación de residuos durante la fabricación. Los recubrimientos en polvo con bajo contenido de box, por ejemplo, son un ejemplo exitoso de ecodiseño químico, que es algo de lo que vamos a conversar ahora. En la innovación de materiales también nosotros tenemos, por ejemplo, los bioplásticos, que estos son derivados del algodón de maíz, de caña de azúcar o de algas. Ellos reducen la huella de carbono y ellos pueden compostarse al final de la vida útil y entrar en el ciclo de regeneración de los suelos. También tenemos polímeros biodegradables que se descomponen naturalmente y nos van a eliminar los microplásticos persistentes, tanto ahora que están, pues hay tanto movimiento en este momento para hablar y dar una atención sobre los microplásticos y los nanoplásticos. Y también, pues nosotros tenemos químicos renovables derivados de la biomasa, obtenidos de residuos agrícolas y forestales, que van a reemplazar los derivados del petróleo. Eh, Algo muy importante acá es que los derivados del petróleo, aunque no nos guste, los derivados del petróleo, nosotros para poder hacer la sustitución completa, 100% de lo que tenemos en los derivados del petróleo, pues tenemos que idear muchos productos y muchos procesos para poder ir dejándolos en el olvido. Entonces nosotros pues tenemos también que pensar que el petróleo va a estar muy lejos de que dejemos de usarlo, porque todavía no hay forma de sustituir todos los materiales que se derivan de él. El petróleo no solo es gasolina y diésel, son otras materias primas, otras moléculas que salen del proceso de refinado. Por ejemplo, en el caso de los bioplásticos, tenemos que para el año 2027, pues espera un mercado de 10,7 billones de dólares. Y ya hay empresas como Danone que utilizan el ácido poliláctico para envases de yogur. Entonces vean que nosotros tenemos pues bastante donde trabajar esta parte de los polímeros biodegradables. En materiales sostenibles, pues aquí es muy interesante esta parte de los bioplásticos, como vimos, que nos reducen la dependencia del petróleo. También tenemos materiales fúngicos que se basan en los micelios de hongos y que a partir de ellos se generan eh, materias primas que son utilizadas en embalajes y muebles, como por ejemplo el ácido poliláctico del que hablábamos, y también el reciclaje avanzado que va a transformar los residuos en nuevos materiales. Esto se utilizan técnicas químicas y mecánicas donde se cierran los ciclos de los materiales. Entonces, si nosotros tenemos la biomasa como materia prima renovable, pues entonces vamos a tener aceites vegetales, lignocelulósicas, azúcares y podemos producir bioplásticos y químicos de base biológica. Dentro de las ventajas y desafíos, pues tenemos muchos desafíos para poder implementar todo este ciclo de materia prima renovable a partir de la biomasa. En los procesos de conversión de biomasa, pues nosotros vamos a tener la conversión termoquímica, donde se aplica calor y presión para transformar la biomasa, donde tenemos, por ejemplo, combustión, pirólisis y gasificación. También tenemos la conversión bioquímica, donde se utilizan microorganismos
para descomponer la biomasa y tenemos entonces aquí la fermentación alcohólica y metánica y la conversión química para reacciones químicas como hidrólisis y esterificación para modificar la estructura molecular. Por ejemplo, aquí nosotros podemos hablar del biodiesel, que el biodiesel es un producto que viene de la conversión química también de los aceites. Dentro de los productos químicos de base biológica tenemos los bioplásticos como el ácido poliláctico, el polihidroxialcanoatos, almidón termoplástico. En los biolubricantes tenemos ésteres metílicos, los aceites vegetales modificados y biosurfactantes. Los solventes biológicos, etilactato de limoneno, ácido succínico. El de limoneno es un solvente que se usa mucho en productos de limpieza y otros desengrasantes. Entonces vean que en el momento en que se ingresa el de limoneno en una fórmula, pues ya estamos ayudando al ambiente por un tema de contaminación. Y tenemos también los biocombustibles como el bioetanol, el biodiesel y el biogás. Entonces vean que todos estos productos nosotros los podemos trabajar a partir de la biomasa. ¿Qué aplicaciones industriales tenemos para estos productos? Bueno, por ejemplo, tenemos la industria automotriz y en la industria automotriz entonces tenemos ahí biocomponentes, biocombustibles, lubricantes renovables para vehículos de menor impacto ambiental. Ahora los que fueron a Expo Móvil, pues se dieron cuenta que hay también muchos vehículos híbridos y que son eléctricos también, eléctricos al 100%. Y curiosamente, los materiales con los que están hechos esos vehículos dentro del vehículo, lo que son, digamos, tapicerías y lo que son las cubiertas de las partes metálicas y de plástico, esos son de materiales reciclados. Había uno por ahí que tenía en la parte interna material reciclado. Eso es algo muy interesante porque entonces ya, además de que tiene una tecnología que es cero emisiones, también están usando materiales reciclados para la construcción de esos automóviles. Tenemos también el uso de productos en la construcción, como por ejemplo aislantes térmicos, las pinturas ecológicas y materiales estructurales derivados de biomasa. En cosmético, tenemos ingredientes activos, emulsionantes y conservantes naturales para productos de belleza sostenibles. Aquí en esta parte de cosméticos y en medicamentos hay que tener mucho cuidado con este tema de los reciclados o de los productos de la economía circular, porque ahí también nosotros tenemos que tomar en cuenta las regulaciones que nos impiden y que también son parte digamos, de lo que impide a veces desarrollarse más la economía circular, porque hay regulaciones muy fuertes en cuanto a seguridad y efectividad de los productos. Entonces, hay que evitar, podría ser necesario a veces trabajar con materiales vírgenes en la parte de cosméticos y medicamentos. Otro desafío que tenemos en la industria química para la economía circular es los procesos químicos. Claramente, ¿verdad? Si nosotros vamos a transformar la industria química, pues tenemos que transformar la tecnología con la que estamos trabajando todos nuestros productos. Entonces nosotros necesitamos procesos químicos más limpios y eficientes, por ejemplo, donde tengamos catálisis avanzada con catalizadores que reduzcan el consumo energético, la biotecnología, como por ejemplo uso de enzimas y microorganismos para procesos más sostenibles. Ahorita les voy a contar en esta parte de biotecnología, hay empresas que ya están trabajando aquí en el país con microorganismos para generar nuevos materiales. Y por supuesto la química verde para la reducción de disolventes tóxicos y subproductos peligrosos. Estos avances nos permiten producir los mismos compuestos con menor impacto ambiental. En la prevención de residuos, entonces, nosotros tenemos que hacer diseño de rutas eficientes a la hora de fabricar nuestros productos, sintetizándolos con la menor cantidad de residuos. También valorizar los subproductos y convertir los subproductos en recursos útiles. Si a mí me queda en la separación una glicerina cuando estoy generando el biodiesel, pues yo tengo que hacer uso de esa glicerina también para poder sacar el máximo provecho de todos esos productos que estamos trabajando. Y la catálisis, como les mencioné anteriormente, que
nos va a generar reacciones más limpias. Entonces vean que la prevención nos ayuda a minimizar contaminación y a minimizar el uso de recursos. También tenemos los disolventes verdes rápidamente, como por ejemplo el agua, que el agua es abundante, no es tóxica y es económica. También tenemos el CO2 supercrítico, que no es inflamable y fácil de reciclar, y se está usando el CO2 supercrítico, por ejemplo, para el teñido de telas. Hay fábricas que ya lo están usando. También están los líquidos iónicos y estos son, digamos, alternativas a los disolventes tradicionales peligrosos y nos ofrecen una alternativa más segura que protege la salud y el medio ambiente. En la parte de los catalizadores, pues ya sabemos que un catalizador acelera reacciones con menor energía y nos va a producir el producto deseado sin subproductos, reduciendo el impacto ambiental de los procesos. Estos son claves para el proceso de la química verde y aunque hay que estudiarlos y hay que pues trabajarlos con mucho detalle, nos van a permitir reacciones más eficientes y limpias, minimizando el consumo de recursos y la generación de residuos. Por ejemplo, las enzimas. Otro reto también es la reducción de los plásticos, la transformación de los plásticos en recursos. Entonces, los plásticos se pueden transformar a través de la pirólisis, la gasificación y la depolimerización. Eso es el reciclaje químico. Este es un proceso complementario al mecánico, o sea, el plástico no solo se recupera y se pica para hacer el- estos otros procesos. Nosotros necesitamos estos otros procesos para poder sacar esas materias primas que están en esos plásticos. Entonces, con esto nosotros vamos a valorizar plásticos mixtos y residuos complejos para producir monómeros a partir de esos residuos. Entonces, aquí tenemos la pirólisis que nos descompone térmicamente esos plásticos sin oxígeno, puede producir aceites y gases y empresas como Plastic Energy usan este método. Son técnicas muy caras, se necesita una inversión muy fuerte de las empresas para trabajar con esta metodología, con estas técnicas. Y para esto se necesita también mucho volumen de productos para poder ser sostenible, para que una fábrica de este tipo sea sostenible. Luego también tenemos la gasificación, que vamos a convertir en gas los productos y vamos a tener nuevos combustibles para plásticos nuevos y la disolución, que se van disolviendo selectivamente los plásticos. Por ejemplo, APKG. Entonces, dentro de las ventajas del reciclaje químico, pues tenemos que vamos a tener más flexibilidad, ya porque vamos a reciclar plásticos contaminados o mezclados. Podemos ser sostenibles porque nos va a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Vamos a producir materias primas de alta calidad. Para esta parte acá de calidad es muy importante que nosotros nos aseguremos que esos materiales que estamos generando sean seguros y no tengan contaminación para poder hacer las siguientes aplicaciones y nos garantiza la circularidad para crear una economía circular de los plásticos, que yo estoy segura que si ustedes se ponen a hacer, si ustedes separan en sus casas los plásticos, les aseguro que es lo que lleva mayor cantidad en casi que todas las casas del mundo. La bolsita de los plásticos es la que está más llena cuando se hace la separación de todos estos materiales para el reciclaje. Como les comenté previamente, dentro de los desafíos para estas tecnologías del proceso de plásticos, pues los altos costos de tener esa planta, el consumo de energía en algunos procesos, la infraestructura y un tema de la regulación sobre el impacto ambiental real. Empresas líderes que llevan este tema del reciclado de los plásticos están BAF, SABIC de polímeros circulares, Plastic Energy para tecnología de pirólisis, Loop Industries para la depolimerización del polietileno. Como les comenté también, tenemos la captura y utilización de CO2 para poder fabricar a partir de CO2 y
y realizar a partir de ese diferentes reacciones químicas que nos permitan hacer síntesis en una refinería como si fuera una refinería de petróleo, pero no es de petróleo, sino que es de producto químico. Y entonces aquí nosotros con eso vamos a tener una reducción de emisiones de CO2 y vamos a estar creando combustibles y materias primas a partir de el CO2. También otro reto, la reducción del consumo energético en procesos circulares. ¿Qué soluciones vamos a transformar? ¿Con qué soluciones vamos a transformar el sector para hacerlo para un futuro más sostenible y eficiente? Bueno, lo primero es que dentro del consumo energético mundial, el 12% corresponde a industria química. Eso es mucho. Y si nosotros generamos energía renovable para esta industria química, vamos a tener un ahorro potencial del 20%, optimizando los procesos químicos. Esto implica que nosotros tenemos que meterle el diente más o menos a un 65% de infraestructura que tienen fábricas, que hay fábricas con más de 20 años de antigüedad y no solo aquí en Costa Rica, sino en el mundo hay fábricas muy viejas que tienen que renovarse y modernizarse con la parte energética. Entonces, bueno, esto es todo un reto para poder tener una energía actualizada. Dentro de las tecnologías clave tenemos las bombas de calor industrial, que lo que hacen es aprovechar el calor residual de baja temperatura para multiplicar la eficiencia energética. Entonces, lo que hacen es, digamos, tomar calor de algunos procesos paralelos que tal vez están pasando en la fábrica y entonces ese calor se usa para generar electricidad y generar energía para otros procesos. También hay sistemas de recuperación donde se captura el calor residual de algunas reacciones. Hay algunas reacciones ácido-base o dependiendo del tipo de reacción que estemos trabajando, donde se genera calor y entonces ese calor, en lugar de disiparse al ambiente, se recupera para poder usar en otros procesos secundarios. Y también tenemos los hornos optimizados con quemadores de alta eficiencia y control computarizado para la combustión. Dentro de los procesos térmicos también tenemos el control estequiométrico, que es donde nosotros hacemos una reacción precisa entre reactivos para evitar excesos, que nos sobren reactantes por ahí. Y entonces estamos consumiendo de taco a taco cada uno de los reactantes y estamos generando entonces, no necesitamos, digamos, más energía para poder trabajar esa reacción. El precalentamiento también es otra forma, digamos, antes de empezar alguna de las reacciones, nosotros estamos precalentando alguno de los materiales y entran ya al proceso calientes. El aislamiento térmico, pues esto es algo que pues, se tiene muy amarrado en las industrias para tuberías y equipos y nos reduce las pérdidas por radiación de hasta un 15%. En esta parte, pues nosotros tenemos la opción de poner sensores digitales para hacer un monitoreo continuo y tener ajustes automáticos según condiciones. Vean que en todo esto que hemos hablado, nosotros tenemos la opción de poner sensores digitales para hacer control automático y entonces ahí nosotros ya estaríamos hablando de la industria 4.0 y tendríamos también entonces la gestión inteligente de energía para un monitoreo en tiempo real, con lo que les comentaba los sensores IoT en los puntos críticos del proceso. Se pueden poner variadores de frecuencia para el ajuste automático de potencia en equipos y esto nos ayuda a un 40% en el bombeo. Y también tenemos el control avanzado con algoritmos predictivos para optimización y análisis de datos. Los análisis de datos son muy importantes porque nos permiten encontrar tendencias y encontrar también ineficiencias que están ocultas. Vean que en la gestión inteligente de energía, nosotros tenemos también aquí la industria 4.0 y podemos también, por ejemplo, meter el monitoreo de equipos, máquinas para poder tener un mantenimiento predictivo más que correctivo y tener entonces pues mayor optimización de recursos. Entonces vean que la integración de energías renovables es muy importante en la parte de la industria química. Entonces tenemos la energía solar térmica,
La electrificación verde, que es todo lo que como trabajamos nosotros acá en Costa Rica a partir de energías renovables como la hidroeléctrica, la eólica, la solar, la cogeneración, que es la producción simultánea de electricidad y calor, y residuos con el biogás. Entonces, todo esto a nosotros nos reduce los costos operativos en las plantas de industrias químicas y eso nos puede llegar a dar hasta un 60% o más de autosuficiencia energética. Entonces, vean todo lo que se ahorran las empresas cuando trabajan con energías renovables. Ejemplos de éxitos de industrias que trabajan con energías renovables en sus procesos. Bueno, nuevamente va a Alemania, que ha ido reduciendo un 30% del consumo eléctrico. Repsol Química en España también que redujo un 35% las emisiones de CO2. En Países Bajos DSM con una mejora en un 22% en la competitividad por implementar la economía circular completa. Clarion en Suiza también tiene una autosuficiencia energética del 40%. Entonces, bueno, vean que todas estas son empresas grandes. Si los están haciendo los grandes, los pequeños con mucha más razón tenemos que hacerlo. Luego tenemos otro reto para la industria química que es el financiamiento, que eso no es menor, porque eso es un obstáculo que a todos nos detiene muchas veces para trabajar. Entonces, nosotros tenemos acá, en Costa Rica, tenemos varias fuentes de financiamiento. Dentro de financiamiento público tenemos banca de desarrollo. En banca de desarrollo se ofrecen tasas de crédito preferenciales para proyectos sostenibles y relacionados con economía circular. El MINADE también tiene subsidios y financiamiento no reembolsable por el Fondo Verde del Clima y también tenemos en cooperación internacional programas con el PNUD y el GIS que ofrecen financiamiento y asistencia técnica. También tenemos en financiamiento privado, inversionistas y capital de riesgo o banca comercial, que todos estos también buscan retornos financieros. O sea, nosotros, si queremos montar nuestro emprendimiento relacionado con economía circular y vamos a buscar el financista, pues nosotros tenemos que mostrar todos los aspectos positivos y el retorno de ese dinero para que ellos puedan invertir en esa empresa innovadora, que eso es lo importante, que son innovadoras. Luego tenemos también el último reto, que es la legislación y las políticas públicas. Bueno, resulta que la política pública tiene que incentivar la economía circular. Nosotros no ganamos nada si una empresa eh, por su propio gusto, digamos, está trabajando la economía circular si no hay un incentivo del país, de los organismos gubernamentales, donde se fomente todo esto para generar la economía circular. Entonces, resulta que los países tienen que fomentar e impulsar el desarrollo de tecnologías innovadoras y ayudar con incentivos fiscales para que las empresas usen materiales reciclados. Entonces, vean que, digamos, nosotros tenemos tres objetivos que son los incentivos que deben de trabajar las políticas públicas, los incentivos que hayan objetivos claros del reciclaje o de esta economía circular y la investigación. Acá en Costa Rica se generó, digamos, se publicó en el año 2023 la Estrategia Nacional de Economía Circular, o la ENEC, por parte del Ministerio de Ambiente y Energía, que es una iniciativa donde están participando diferentes organismos gubernamentales como, además del MINADE, el Ministerio de Salud, el MEIC, el MISID y algunas organizaciones privadas como UCAEP y la Cámara de Comercio. Esta estrategia, pues lo que pretende es que nosotros tengamos sostenibilidad ambiental, se estimule la innovación en la economía, haya beneficios económicos y sociales con el uso eficiente de recursos y la reducción de costos y generación de ahorros. Lo que se quiere es que haya una mejora en la calidad de vida. Bueno, nosotros entonces, ¿por qué lo tenemos que hacer? Por todos los desafíos ambientales que tenemos nosotros en la generación de residuos y emisiones de carbono, también porque hay oportunidades económicas, como ya lo vimos en todos esos billones y todos esos trillones de dólares que
están generándose en el mundo a partir de la economía circular y también porque el país está alineado con compromisos sobre temas ambientales y el Plan Nacional de Descarbonización. Dentro de los objetivos principales está el desarrollo sostenible, la competitividad económica, la reutilización de materiales y la reducción de residuos. Así brevemente, los sectores priorizados por la economía circular de esta estrategia, pues estamos en el agropecuario y el forestal, en construcción, manufactura, industria y turismo. También está el sector de comercio, pero digamos que estos son los principales. Se espera que para el año 2030-2050 nosotros vayamos a tener 70% de reducción de residuos y que se generen 15.000 empleos verdes. Estos 15.000 empleos verdes son importantes, pero no son suficientes para la industria química. La industria química tiene que generar más empleos para que el país de verdad pueda avanzar. Y esto nos va a dar un 25% de competitividad y más o menos pues va a beneficiarse unos 4,5 millones de personas por una mejora en su calidad de vida. También tenemos desafíos logísticos en la cadena de suministro de química por un tema de que no es lineal el tema de recoger esos materiales. Hay requisitos especiales para la manipulación y el transporte de materiales peligrosos y darle la trazabilidad para el seguimiento completo del ciclo de vida es todo un reto. Entonces, se requieren nuevos protocolos y capacidades técnicas avanzadas. Bueno, aquí vamos a pasarnos acá a la parte de la gestión de residuos y logística inversa, así rápidamente para recolección, clasificación, procesamiento y reintegración, que eso es lo que trabaja la logística inversa. Entonces, vea que la logística inversa también es muy importante en la economía circular y requiere infraestructura dedicada y altamente especializada. Muy importante la colaboración y las alianzas estratégicas entre productores, distribuidores y usuarios finales. También existe la opción de infraestructura compartida, donde se desarrollen instalaciones de reciclaje y recuperación para optimizar costos y eficiencia y plataformas digitales para facilitar el intercambio de materiales y subproductos. Vean que aquí es muy importante que aprendamos a trabajar juntos y dejemos de vernos como competencia. O sea, nosotros no podemos trabajar aislados la circularidad, tenemos que hacer consorcios sectoriales para poder avanzar. Entonces, dentro de los desafíos y oportunidades, pues tenemos la parte de infraestructura, que las instalaciones de reciclaje químico pueden ser insuficientes y se requiere inversión significativa para escalarlo y tener volumen. Las normativas a veces nos evitan, también nos impiden poder avanzar con este tema y también la necesidad de estándares armonizados. La cooperación, que a veces lo que comentaba, que se necesitan consorcios y la innovación, que aquí sí hay que ponerle duro a la innovación y hacer alianzas público-privadas con universidades y las empresas privadas. También hay que sensibilizar a los consumidores para cambios de uso de los productos. Entonces, bueno, ya vimos retos y oportunidades. La oportunidad es que también tenemos una demanda creciente de productos químicos sostenibles y el potencial de mercado a productos internacionales. Entonces, el mercado de productos verdes pues puede llegar hasta 100 billones de dólares para el 2030. Ejemplos prácticos, plásticos biodegradables, síntesis de fármacos y energías renovables, como ya lo vimos. Acá en Costa Rica les traigo dos ejemplos, además de la pintura en polvo. Tenemos a Metaloop, que ellos desarrollan aceites lubricantes a partir de aceites usados y quedan refinados. Esta es una empresa de recién instalación en el país y ha sido muy exitosa en este ciclo, en esta circularidad de los aceites. También tenemos a Nico Verde, que están reutilizando la biomasa residual de la piña para generar productos de gran valor, como por ejemplo fibras textiles, extractos naturales para cosméticos y hongos comestibles. Entonces vean que con la economía circular se pueden generar nuevos productos que son innovadores y tienen además el apoyo del Estado para poder trabajar, que es muy importante el tema financiero. Dentro de los ejemplos de productos que son ecodiseñados está la pintura en polvo. La pintura en polvo es un producto, una especialidad
que tiene, digamos, diferentes características. Una de ellas es que es durable y resistente, tiene una mayor vida útil en comparación con la pintura líquida. También tenemos beneficios ambientales por el uso de la pintura en polvo, porque nos reduce los compuestos orgánicos volátiles y los residuos, lo que les comentaba del ecodiseño. Y también hay un alto porcentaje de recuperación del polvo, minimizando el desperdicio. ¿Dónde tenemos la aplicación de la pintura en polvo? Bueno, en diferentes industrias, como por ejemplo la automotriz, en la parte de los chasis, en el chasis y componentes de protección, y componentes con protección superior. En arquitectura, muy importante para la construcción de edificios y rascacielos, en lo que son fachadas y perfiles duraderos. También en la parte de los electrodomésticos, lo que son cocinas, refrigeradoras, sillas, mesas, todos estos materiales metálicos que ahora se pintan con pintura en polvo tienen acabados resistentes mayores y fáciles de limpiar que con pintura líquida. Entonces, ¿qué tipo de resinas tenemos nosotros para usar aquí con pintura en polvo? Tenemos termoplásticos que son flexibles y resistentes a impactos y los termofijos que son duros y resistentes a temperatura. Entonces, la selección de la resina que vamos a usar es ideal para cada aplicación. Nosotros en pintura en polvo trabajamos con termofijos. Dentro de las características de los termofijos es que no se pueden fundir de nuevo tras el curado. Sin embargo, los termoplásticos sí se pueden fundir y moldear repetidamente. Se pueden ablandar con el calor los termoplásticos, mientras que los termofijos no. Luego, por ejemplo, tenemos en la parte de reciclaje, los termoplásticos son altamente reciclables ya sea por procesos mecánicos o químicos, mientras que los termofijos son difíciles de reciclar y a menudo se valorizan energéticamente. Algo muy interesante de los termofijos es que tienen muy alta resistencia química y térmica, y los termoplásticos, dependiendo del tipo, sí podrían tener resistencia química. Algunos ejemplos, por ejemplo, de los polietilenos, el ABS, el nylon en los termoplásticos, y en los termofijos tenemos resinas epóxicas, fenoles, melamina, baquelita, etc. Entonces, digamos, para los termoplásticos los usamos en envases, botellas, tuberías, bolsas, y en los termofijos, adhesivos, recubrimientos y componentes eléctricos. ¿Qué tenemos en la parte de procesos de pintura en polvo y pintura líquida? Bueno, la pintura líquida, pues casi que todos hemos pintado en la casa o hemos visto cómo se pintan en los talleres de precisión, digamos, de reparación de carros. La pintura líquida, pues es un recubrimiento tradicional que se puede tener solventes o agua y se puede aplicar por pulverización, inmersión o brocha. La pintura en polvo es un recubrimiento seco electrostático que se va fundir sobre superficies metálicas y no contiene solventes líquidos. El mercado de la pintura es muy alto, es de más o menos 14.5 billones de dólares, y son tecnologías muy competidas entre ellas. Entonces, el proceso de pintura líquida requiere una preparación de la superficie, ya sea por una limpieza, lijado y también de imprimaciones para asegurar una adherencia óptima, que eso puede ser como un Premier. Y luego, por una aplicación con pistolas manuales o sistemas electrostáticos se aplica y luego se tiene que secar, ya sea al aire o en un horno. En cambio, en el proceso de pintura en polvo, nosotros tenemos que las piezas se cargan electrostáticamente en un convoy que va aquí, y digamos que están conectadas a tierra, están negativas, y la pistola con la que se va a aplicar la pintura va a generar que el polvo se cargue positivo, y por atracción electrostática, perdón, el polvo se va a pegar sobre la superficie del metal, impidiendo que se caiga. Y entonces, ese polvo, una vez que entra al horno de curado, se hacen las reacciones de entrecruzamiento, de polimerización, a temperaturas de 180 grados o más, y luego ahí entonces nos va a fundir, formando una película continua y resistente. La composición entonces de la pintura líquida, pues son resinas, pigmentos, aditivos y solventes.
La pintura en polvo tiene resinas, pigmentos y aditivos, no tiene solventes, en cambio la pintura líquida sí puede tener entre un 20 y un 80% de solventes, agua o solventes, según la fórmula. Y el control de temperatura es muy importante en la pintura líquida para poder mantenerlo en almacenamiento, mientras que la pintura en polvo, si estamos a temperatura ambiente 20, 24 grados, no hay ningún problema, tiene una vida útil más prolongada. La pintura líquida tiene un rendimiento promedio de un 70%, quiere decir que nosotros cuando rociamos una pieza con pintura líquida, estamos dejando más o menos como un 30% de pintura que no cae sobre la pieza porque se pierde por la sobrepulverización. Puede haber ahí desperdicio en los equipos y por evaporación de solventes. Mientras que con la pintura en polvo nosotros tenemos un rendimiento del 98%. Se recupera el polvo no adherido, se puede reutilizar de inmediato y tiene mínimas pérdidas del proceso. Entonces el impacto económico es menor porque tenemos menos costos de pieza tratada. En cuanto al impacto ambiental y de seguridad, las emisiones en la pintura líquida, pues nosotros tenemos emisiones de compuestos orgánicos volátiles, mientras que en el polvo no tenemos compuestos orgánicos volátiles. Los líquidos, en la pintura líquida, dependiendo de la fórmula, podría tener características inflamables. El polvo tiene menos riesgo de incendio y no tenemos inhalación de solventes. Y en la parte de residuos, pues la pintura líquida requiere tratamientos especiales, mientras que el polvo genera menos residuos peligrosos. En la parte de acabados y resistencia, pues claramente, digamos, la pintura en polvo tiene un rendimiento superior que la pintura líquida en lo que es resistencia a la corrosión y el acabado. Y digamos, lo que es dureza, etcétera. En el tiempo, en lo que es el retorno de inversión, nosotros tenemos una mejora en el retorno de la inversión conforme tengamos mayor volumen. Acá en Costa Rica hemos participado en la reconversión industrial de talleres pequeños que trabajaban con pintura líquida, se han ido pasando lentamente a través del tiempo al sistema de polvo porque tienen mejores tiempos en los procesos, tienen menos desperdicios, etcétera. En la parte de equipos, aunque es un poco más cara la inversión en los equipos, al final de cuentas el retorno de la inversión es muy rápido y se necesita gente que esté capacitada. Ya comentamos entonces que la pintura en polvo tiene entre un 5 y un 10% de material no aprovechable, mientras que la pintura líquida del 30 al 70%. Y realmente entonces la pintura en polvo es una solución sostenible para evitar los residuos al ambiente. Por ejemplo, en esta lámina que les traigo acá, tenemos unos robots que están pintando con pintura en polvo un chasis de un automóvil. Ahora todas las empresas de automotrices, casi que todas trabajan con pintura electrostática para reducir el impacto ambiental y los riesgos de la salud, además de que le da mayor vida al producto pintado. Si nosotros nos ponemos a hacer un detalle de los productos, los volátiles orgánicos no metano, que se evitaron por año por el uso de pintura en polvo en la industria metalmecánica intensiva acá en Costa Rica, nosotros tenemos más o menos que son como unas 78 toneladas al año 2024, acá más o menos, que les traigo acá en este gráfico, producto de lo que es el uso de la pintura en polvo en Costa Rica. El año 2020, pues ya sabemos qué fue lo que pasó con el tema de la pandemia, ahí pues hubo una depresión muy importante con este tema. Sin embargo, lentamente las empresas han ido recuperándose en el uso de la pintura en polvo. Entonces vean todas las toneladas de volátiles de la orgánicos que no fueron emitidos al ambiente por el uso de la pintura en polvo. Entonces vean que la pintura en polvo es amigable con el ambiente, es más eficiente en la aplicación, tiene mejores propiedades mecánicas y químicas, fácil de usar y fácil de recuperar los desechos y totalmente automatizable. Hay que preparar la superficie, por supuesto, hay que limpiarla previamente y generar un tratamiento de conversión para poder aplicar la pintura en polvo.
Entonces lo que tenemos es un desengrase y un enjuague para el metal. Luego viene el tratamiento de conversión con el fosfatizado y el enjuague. Luego un sellado, que es el último enjuague que se hace, o el último producto químico que está sometido a la pieza. Y luego el secado. Nosotros tenemos diferentes tipos de fosfatos, de hierro, zinc y de manganeso. Y dependiendo de la aplicación que se vaya a usar, pues así se utiliza el fosfato necesario. Este es un fosfato de hierro para cajas de cuestiones eléctricas. En la cabina y el sistema de recuperación para la pintura en polvo, pues entonces nosotros tenemos acá las pistolas y entonces hay un ciclón que va absorbiendo, digamos, que está sacando todo el polvo que no queda adherido a las piezas, entra acá y luego se pasa a un reservorio que luego vuelve a entrar en el proceso de pintura. También tenemos el sistema de recuperación por cartuchos, que entonces son unos filtros que van también reteniendo todas esas partículas que no quedaron pegadas en la pieza y al final entonces se puede volver a usar. Entonces vean que por eso es que el sistema de la pintura en polvo es tan versátil y tan efectivo. Para ir ya aterrizando, vamos a ver si me deja esta máquina aquí. Les traigo aquí un video, pero no me quiere funcionar. Ya ver. Ok, entonces, acá les voy a mostrar una línea de lacado vertical en México. Es una empresa muy grande y vamos a ver varios procesos. Primero, el transporte de los perfiles de aluminio que van entrando al túnel de pretratamiento, de ese que les comentaba, el de lavado. Luego viene acá al secadero y luego viene pasando acá al sistema de aplicación de la pintura en polvo. Todo esto acá tenemos todo ese proceso que les comenté. Luego viene acá al sistema de prepolimerizado y por último va pasando aquí al horno donde se termina de polimerizar y sale al final. Entonces, para que ustedes vean cómo es más o menos el proceso de pintura en polvo en una empresa grande. Entonces, lo que les comentaba, hay máquinas automáticas donde se van estivando los perfiles de aluminio para, para irlo preparando y que entre al proceso de pintado. Entonces, los operarios acá les van haciendo unos huequitos para poder colgarlos y luego van a entrar en un convoy para que vayan al proceso de limpieza y pintado. Acá se ve donde se van colgando los perfiles de aluminio. Estos son perfiles que tienen como unos 6,4 metros de largo. Estos son perfiles de aluminio para uso arquitectónico. Y entonces el sistema, el convoy, el carrusel los va moviendo a través de la planta y lentamente ellos van entrando al proceso de lavado o tratamiento de conversión en esos túneles donde hay espreas que van rociando a presión los diferentes productos químicos para poder hacer el proceso de limpieza y de conversión. Ahí ven los tanques, todos estos son los tanques donde están las diferentes etapas de la limpieza de esos materiales
que tienen que quedar bien limpios para poder pintarlos. Luego entra a un horno donde se seca porque el metal tiene que secarse previo a pintura. Y luego entra acá al proceso de pintado. Vean que, por ejemplo, acá tenemos un robot donde se están pintando automáticamente varios perfiles a la misma vez. Creo que estos son como unos 16 pistolas que están acá funcionando con el polvo. Y observen acá se va extrayendo el polvo que no cae dentro de la pieza en el ciclón. Este va directo al ciclón. Acá otra vista del proceso de pintado, donde van dando vuelta. Ven aquí donde da vuelta los perfiles para que queden toda la parte externa bien pintada, para que no vaya a faltarle nada de pintura en el proceso. Entonces, una vez que sale de aquí de la parte de pintura, entra, ahí tienen el ciclón. Es el ciclón para la pintura en polvo. Y luego entonces entra al horno de prepolimerizado y luego al horno de polimerizado. Por último, entonces, el producto lo sacan a un muelle de carga y descarga y entonces ya queda listo para hacer el almacén y la comercialización. Ahí tienen al operario donde está colocando más pintura en polvo en, en el, en la cámara donde se fluidifica y entra a través de vacío a las pistolas para que lleve la pintura hasta el proceso arriba donde está trabajando el robot. Entonces, una vez que ya salió el producto del horno, ahí ya va de camino. Entonces, los operarios dejan que se enfríen y se bajan y luego se van embalando con plásticos para protegerlos para los siguientes procesos, ya sea que se fabriquen ventanerías o puertas, lo que sea. Entonces aquí sale, ya está saliendo acá el producto pintado. Ok, aquí va bajando entonces, ya de una vez que sale del horno, y los operarios entonces los van estibando y los van acomodando para poder ser empacados y listos para el siguiente proceso. Para pararlo acá para que no nos atrasemos más, porque ya vi que se nos vino el tiempo. Y ya para concluir entonces, vean que la industria química es muy importante para desarrollar nuevas tecnologías y materiales sostenibles en la economía circular. Es muy importante que nosotros innovemos, que haya la inversión de recursos e infraestructuras circulares y de formación para transformar la industria química para que sea verdaderamente circular. Y pues como les pudimos conversar aquí a lo largo de la charla, la química es y será siempre el motor fundamental para construir una economía que sea verdaderamente circular. Entonces, bueno, lo que hablamos de la sostenibilidad, la colaboración, la investigación y el crecimiento que a futuro tenemos con la industria química circular.
Y bueno, pues eso sería todo lo que tenemos. Y muchísimas gracias por la paciencia de escucharme este rato. Muchísimas gracias, doña Marta, por la presentación tan completa. Por Mm. aquí tenemos una consulta de Isaac Arellano que nos pregunta que si el diagrama donde explicó las 9 Rs, ¿estas se encuentran ordenadas por prioridad o están mostradas sin orden de prioridad? No, no están, creo que no están ordenadas por orden de prioridad. Creo Ok, que no. perfecto. Luego también tenemos por algunos comentarios de don Sergio Mumano que nos hacen en el chat. Ahí si gustan nos pueden ir leyendo. En este momento pueden realizar consultas. Si gustan también pueden levantar la mano y les damos la palabra para que las realicen. Yo quería preguntarle, doña Marta, por mientras, usted lo mencionó un poco durante la presentación, pero bueno, ahora se habla mucho de la inteligencia artificial y de la industria 4.0. Entonces, Mm. quería preguntarle si conoce como el nivel de implementación de estas tecnologías en Costa Rica, que tanto ya se utilizan en diferentes industrias y específicamente en qué procesos los ve aplicarse ajá, en la industria en la que usted está. Mm. Bueno, yo sé que, por ejemplo, la industria 4.0 viene, digamos, nace a partir del control, em, un control eléctrico, electrónico de los procesos de las diferentes etapas. Entonces, por ejemplo, hay una empresa que trabaja con pinturas que yo sé que tienen sensores donde usted le dice, bueno, tengo que agregar tantos kilos de tal materia prima y entonces el sensor le dice hasta aquí. Entonces, si digamos, si hay algún problema con algún operario que, por ejemplo, no agregó la cantidad correcta de materia prima, el sensor le dice a usted, me faltó gente, o tal vez se equivocó esa persona y agregó más de la cuenta y entonces el sensor de una vez tira una alarma en una pantalla donde está la persona encargada del supervisor y entonces le tira una alarma que dice, mire, tenemos problemas aquí, me están tirando más de la cuenta. Digamos, ese tipo de control de proceso. También tenemos, como les mencioné, en la parte de los sensores IoT, en la parte de mantenimiento de las máquinas, como ustedes vieron, esto es una industria que tiene mucha máquina y esas máquinas necesitan mantenimiento. Entonces, si uno pone algunos sensores en ciertas partes que son susceptibles para medir, usted puede de una manera predictiva saber cómo está esa máquina y cuándo ya le toca. Cuándo le toca ya hacer el mantenimiento preventivo o el cambio de alguna pieza, lo que sea, porque hay un sensor que le está diciendo a usted, ojo, que ya viene, que estoy teniendo problemas, estoy con baja en la presión o tengo mucho calor, se me levantó la temperatura, etcétera. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos la parte de industria 4.0 que es muy importante para trabajarla en economía circular, es fundamental. Muchas gracias, doña Mm. Marta. Otra pregunta, doña Marta, que tenía conforme iba escuchando su presentación es que también todo este nuevo paradigma de la economía circular implica un nuevo paradigma de entender y enseñar la química. Correcto. Entonces, em, sí, como qué cambios cree usted que se deberían implementar en la forma en que se nos ha enseñado la química para que tal vez los nuevos profesionales que se enfrenten a esta industria química tengan muchas más herramientas a la hora de formular o crear procesos industriales que ya de una vez tengan estos criterios de economía circular implementados, ¿verdad? Como inherentes al pensamiento. Ujú. Bueno, yo sí creo que la parte de educativa en las universidades es muy importante que en los programas de estudios se metan o se incluyan temas relacionados con dos cosas, con el emprendedurismo y con esta sección, digamos, esta parte de economía circular e industria química, para que las futuras generaciones de químicos también tengan esa necesidad y esa curiosidad para incursionar
en campos novedosos, pero sí hay que enseñarlo. Yo sí creo que hay que sensibilizar a todo el mundo, no solo a los profesionales de química que van a estar trabajando con estos temas, sino también a los consumidores, porque de nada sirve que nosotros tengamos un superproceso de conversión del PET, de las botellas de plástico, de agua, por ejemplo. De nada me sirve que yo tenga eso muy instalado, tenga la capacidad instalada para hacerlo y todo, si el público que consume esos productos no están haciendo una adecuada disposición de los mismos o con por ejemplo, el tema de la recogida de las basuras y los residuos sólidos en las municipalidades, que ese es todo un tema también que hay que eh, tener siempre presente, que esa es una cosa muy importante que debe desarrollarse en el país, que también está metido dentro de esa estrategia nacional de energía, de economía circular. Sí, bueno, muchas gracias. Y ya por último, para terminar, em, me gustaría preguntarle, bueno, ya que usted mencionó durante la ponencia que el país tiene una estrategia nacional de economía circular, pero ¿qué otras estrategias o medidas cree que se podrían tomar para que, o sea, desde las empresas y desde el pensamiento de una empresa privada, ¿verdad? Para que puedan sentir que tienen más incentivos para incluir estas estrategias de economía circular y que sean viables, ¿verdad? Bueno, eso depende también mucho de la empresa, depende también del enfoque que tenga la empresa. Lo que sí es cierto es que la economía circular, o digamos las empresas que trabajan con temas de, digamos, no necesariamente de economía circular, sino con productos que sean amigables con el ambiente y que sean biodegradables y que puedan, digamos, dar el salto para trabajar con energías biorenovables, por ejemplo, digamos, producción más limpia como la que conversamos con el otro día con don Sergio. Eh, Esas son, digamos, las que tienen mayor probabilidad de ser resilientes y de poder sostenerse en el futuro. Yo sí creo que, digamos, empresas digamos, las que tenemos nosotros nos hemos mantenido a lo largo del tiempo por esa resiliencia, que nosotros hemos ido, digamos, innovando. Es que uno tiene que ir innovando todas las veces y siempre. Cada vez que se presenta la oportunidad hay que hacerlo para poder sostenerse en el mercado. Gracias, Diana. Además de que, perdón, el Estado propiamente debe tener una estrategia nacional no solo de economía circular, sino que también desde el Colegio de Químicos estamos haciendo el esfuerzo, y esto es así un comercial, estamos haciendo el esfuerzo para que haya una estrategia nacional para desarrollo de la industria química, porque ya vieron que van a ser 15.000 puestos de trabajo de de economía circular, pero eso no es suficiente para todo lo que hay que hacer. Y para eso necesitamos entonces que el Estado haga el mismo esfuerzo que hicieron para la economía circular, que se haga el mismo esfuerzo para la industria química. Y de eso estamos haciendo un esfuerzo muy grande desde el Colegio de Químicos y la Comisión de Industrias. Así es, esperamos pronto también divulgar este plan cuando ya esté más formulado con los Sí, colegiados y colegiadas y toda persona que esté interesada, porque sin duda creemos que esto es un trabajo de muchos actores. claro. Bueno, ya para finalizar, doña Marta, nuevamente muchas gracias por la presentación y Yo, por el tiempo. A las personas que nos acompañaron también muchas gracias. Este sería el cierre del ciclo de charlas que hemos tenido de economía circular en la industria química. Recordarles que estas charlas están formuladas y pensadas para ustedes por la Comisión de Química Sostenible del Colegio de Químicos y que las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí van a estar las 3 charlas que hemos tenido. Y también les invito a estar pendientes de las redes sociales del colegio, donde siempre estamos publicando que otras actividades estamos pensando para ustedes vinculadas a este tema y otros temas que estamos seguros que pueden ser de su interés. Bueno, eso bueno, sería todo. Que tengan muy bonito día muchas y nos gracias. estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días a todos.